Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches para todos. Bendiciones. Estamos aquí una vez más en esta transmisión del Reino de Dios. Sabemos que el Reino de Dios se está estableciendo sobre la tierra. Y el Reino de Dios es un reino de perseverancia. Jesús dijo que el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin es el que va a ser salvo. O sea que una de las llaves poderosas en el Reino de Dios es la perseverancia. Por eso usted no puede dejar de perseverar, usted no puede dejar de insistir, de persistir, de no desistir. Tenemos que seguir avanzando a pesar de las dificultades, a pesar de los tropiezos, a pesar de los momentos difíciles. Hay que seguir adelante, hay que seguir adelante, hay que seguir creyendo a todo lo que Dios tiene con nuestras vidas, a todo lo que Dios tiene para nuestras familias, porque vienen cosas grandes. Hay que perseverar. Hay que perseverar. La clave del éxito en el reino de Dios es la perseverancia. Es la perseverancia, es seguir creyendo, es seguir entendiendo cada día el propósito de Dios para nuestras vidas. Creer que sus promesas son fieles y verdaderas, que las promesas de Dios son sí y amén. Lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir en tu vida. Lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir en tu casa. Lo que Él ha prometido, lo va a cumplir en tu familia. Él es un Dios poderoso, es un Dios de promesas, es un Dios que cumple lo prometido. Por eso es muy importante que cada día podamos entender este principio. Hay que seguir perseverando, hay que seguir creyendo, hay que seguir caminando como viendo al invisible. Abraham creyó como viendo al invisible. Él creyó, él caminó, él creyó a la palabra de Dios, él creyó a lo que Dios le prometió. Aunque no lo veía, aunque no lo tenía frente a sus ojos, él salió y empezó a caminar escuchando solamente la voz de Dios que lo guiaba, ¿cierto? Y él creyó, y por eso dice que él creyó y le fue contado por justicia. Él le fue contado por justicia. Entonces, iniciemos este tiempo dándole gracias a Dios por su amor, porque Dios ha sido muy bueno. A nosotros nos alegra mucho poder una vez más compartir con ustedes en esta noche. Y sabemos que el Señor tiene una palabra muy especial para tu vida. Vamos a orar, mi amor. Démosle gracias a Dios esta noche. Señor, gracias porque Amén, Señor, gracias. una vez Gracias, más, Señor, podemos cantar y contar tus maravillas, Dios. Gracias, Padre. Gracias porque eres tan bueno y tan fiel. Amén, Señor. Gracias porque tu amor nos sostiene. Gracias, Señor. Tu amor es el que nos ha sostenido, tu misericordia. Gracias, Padre. Tu favor, Eres Señor, poderoso, que traspasa todo límite, todo argumento, es tu favor, es, Señor. Padre. Gracias porque Así nos es. miras con tu amor, con tu misericordia. Así es, Dios. Porque no depende de nosotros, Amén, Señor. no es por nosotros, Así Señor. es, Dios. Es por tu gracia y por tu amor. por tu favor. Gracias por tu bondad. porque esta noche, Gracias, esta Padre. mañana, esta tarde Gracias, en otros Padre. países, Señor. Son días, Gracias, Señor, de bendición. Amén. Así Son es. días de alegría, de gozo. Así Son es, días Dios. donde miramos, Señor, tu Tu bondad. gloria, tu poder, Señor. Donde miramos tu misericordia. Amén, Señor. Gracias. Donde tu favor, Señor, Gracias, Dios. se extiende por Así es. millares y millares de Un millares. día será tu vida. Gracias, Tu favor Señor. dura toda la vida, Señor. Gracias, Gracias, hermoso Señor. Dios. Gracias, Señor. Qué dulce es tu Un presencia, momento será Señor. tu vida, pero tu favor dura toda. Qué dulce eres tú, Jesús. Gracias, precioso Dios. Qué dulce es tu amor. Qué dulce es tu amor, Señor. Qué dulce es ese amor que perdonó nuestra Sí, deuda. Alta deuda Gracias. pagaste por amor. Gracias, Señor. Jesús. Gracias, Gracias precioso. porque tú estás en cada hogar. Gracias, precioso Dios. Gracias porque tú te estás manifestando Bendecimos. en las casas, haciendo Gracias, iglesia, Padre. Dios. Así es, Porque Dios. nuestro principal motivo, Gracias, Señor, es que tú habites y que Amén. nuestras vidas sean el templo Amén, así tuyo. es. Que nuestras familias Así se es. levante el nombre del Señor por Así es, alto. Dios. Así Que es. las generaciones enteras lo entiendan, Dios, que tú eres poderoso, Así es, Padre. que tú eres grande, Así es. que tu amor lo llena todo, Amén, Señor. Gracias. que tu corazón habla Así amor es, y Dios. bondad. Así es. Eso habla tu corazón, Que Señor. habla tu corazón, Señor. Enséñanos cada día, instrúyenos cada día a hacer tu voluntad, tu perfecta voluntad, Señor. Queremos tu voluntad en nosotros.
Anhelamos cada día hacer la voluntad de nuestro Padre. Renunciamos a nuestro yo. Amén. Renunciamos a aquello que nos pueda, Señor, apartar de tu voluntad, aquello que nos pueda desviar de hacer tu voluntad, Dios. Sometemos nuestra voluntad. Nuestra voluntad está sometida a tu voluntad. Nuestra alma está sometida, Señor, al Espíritu de Dios. Así es. Porque nuestro espíritu se somete a tu Espíritu, Jesús. Amén. Te damos gracias en esta noche, Padre. Amén. Gracias, Padre. Y amén. Gracias, Señor. Bienvenidos a todos a esta transmisión. Tenemos que recordar que estamos en un mes sobrenatural. Amén. Estamos en un mes de milagros poderosos. El Señor está haciendo cosas muy especiales. Yo por eso me río, porque Dios es bueno. Dios es muy bueno. Dios es muy bueno y Él sigue manifestando sus milagros en nosotros. Así que no pierda la expectativa de que Dios está haciendo algo muy poderoso. Dios nos sorprende. Y va a ser algo muy especial. Hoy estamos a 8 de septiembre. 8 de septiembre. Faltan 22 días para que termine este mes de septiembre. Y en estos 22 días Dios va a hacer algo muy poderoso a tu favor. Amén. Va a soltar algo sobrenatural. Va a ser un milagro muy poderoso a favor de tu vida. Y es muy importante que nos unamos a esta palabra, mi amor. Amén. Es una ola de milagros poderosa, una ola de milagros. Dios está acelerando procesos. Ahorita hablaba con alguien y me decía, pastor, esa erradicación de lo que necesitaba mi mamá se demoraba hasta octubre. Y Dios se la dio este viernes. O sea, Dios le dio esa erradicación el viernes. Dios está acelerando todo. Y un milagro es eso. Es una interrupción de Dios en el plano natural. Es una interrupción de Dios. O sea, es una intervención divina. Es una intervención divina. Mire que Alejandra está diciendo, así es, voy por más. Amén. Y Dios te va a dar más. Porque esa es la voluntad de Dios. Porque son muestras de amor hacia nosotros. Y no es porque nosotros lo merezcamos. No, es por su gracia. No es por nosotros. No es por nuestros méritos. No, es porque a Él le place. Porque Él te ama. Porque Él te ha visto con misericordia. Porque Él te ha visto con amor. Es su amor el que lo impulsa a bendecirnos a nosotros. Es el amor de nuestro Padre el que lo impulsa a bendecir tu casa, tu familia, tu vida, tus finanzas. Es el amor hacia ti. Es ese amor tan grande que impulsa a Dios a bendecirte, a verte feliz. ¿Qué papá no quiere ver feliz a sus hijos? ¿Qué padre no quiere ver feliz a sus hijos? Si nosotros nos alegra ver feliz a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Dios se alegra en bendecirnos. Si usted se alegra por esa bendición que está recibiendo, ¿cuánto más Dios se alegra en entregársela? Dios se alegra, Dios se goza, Dios se deleita en bendecirnos a nosotros, en darnos lo mejor. Él se deleita en verte mejor. ¿Sabe por qué? Porque en la medida que la gente te vea bien, tú estás reflejando la imagen de Dios. Tú estás reflejando a tu papá. Tú estás reflejando a tu padre. Mucha gente nos dice, uy, pastor, como lo veo de bien. Mire usted cómo... Sí, porque es que nosotros reflejamos a Dios. Amén. Nosotros reflejamos al Padre. Nosotros somos el reflejo de nuestro papá. Y nuestro papá es hermoso. Nuestro papá es el dueño de la plata y el oro. Nuestro papá no es un papá pobre. No, nuestro papá es un papá lleno de riqueza, de bendiciones, de abundancia. Ese es nuestro papá. Y Él quiere que nosotros reflejemos su esencia y su naturaleza en la tierra. Ese es el reino de Dios. Ese es el reino de Dios. Reflejar la naturaleza de Dios aquí en la tierra. Amén. Entonces, diga conmigo, Señor, hoy someto mi voluntad a tu voluntad. Diga, hoy declaro que mi voluntad es libre para buscarte. Es libre para honrarte, es libre para obedecerte. En el nombre de Jesús, nuestra voluntad es liberada. Nuestra voluntad es liberada en el nombre de Jesús. ¿Por qué le hablo eso? Porque uno de los principales objetivos de las tinieblas es hacer pensar a las personas que Satanás tiene el dominio de su voluntad. Tremendo eso. Esa es una de las mayores mentiras del diablo. Hacerle creer a la gente que está bajo la voluntad de las tinieblas. Y eso es totalmente falso. A nosotros no nos gobiernan las tinieblas. A tu vida no la gobierna la maldad.
A tu vida no la gobierna la iniquidad. A tu vida no la gobierna el pecado. A tu vida lo único que gobierna es Dios. Amén. Eso es lo único que te puede gobernar, es Dios. O sea que no hacemos la voluntad de las tinieblas, hacemos la voluntad de Dios. Amén. Entonces por eso nos dio la capacidad de poder decidir. Diga conmigo, mi voluntad es libre. Mi voluntad es libre. Entonces, surge una pregunta: ¿cómo vaciar nuestra voluntad? ¿Cómo vaciar nuestra voluntad? La renovación de nuestra mente, escuche bien, por medio de la palabra de Dios, va a producir un deseo, y como ya sabemos, los deseos se encuentran ¿en dónde? En la voluntad. Los deseos se encuentran en nuestra voluntad. Cuando nuestra mente empieza a ser renovada, comenzamos a sentirnos bien haciendo la voluntad de Dios. Mire qué tremendo es. O sea que nuestra mente tiene que ser renovada. ¿Para qué? Para que nuestra voluntad sea libre y para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Amén. Y quiero que leamos un versículo que es muy conocido y está en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 y versículo 1 al 2. Dice acá, Romanos capítulo 12 y versículo 1 al 2. Y dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Qué dice en tu versión, mi amor? ¿Lo puedes leer? Claro que sí. El 1 y el 2. Dice: por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. No vivan según el modo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Amén. Dice: no te conformes a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea que una mente renovada, ¿qué va a dar como resultado? Una mente renovada va a permitir que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Amén. O sea que todo tiene que ver también con nuestra mente. Amén. O sea, ¿y cómo se renueva nuestra mente? Nuestra mente se renueva a través de la palabra de Dios. Amén. Nuestra mente se renueva a través del Espíritu de Dios en nosotros. Nuestra mente se renueva a través de esa palabra revelada de Dios, de esa voz de Dios que nosotros podamos escuchar. En la medida que escuchamos la voz de Dios, nuestra mente va a ser a empezar cambiada, va a ser renovada. Y es ahí donde nosotros vamos a comenzar a hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. Hay mucha gente que batalla con la mente. Entonces, como batalla tanto con la mente, su voluntad todavía está presa. ¿Por qué? Porque batalla con tantos pensamientos en su mente, pensamientos de maldad, pensamientos de pecado, pensamientos de tantas cosas en su vida, que lastimosamente esos pensamientos terminan doblegando su voluntad y esta persona termina haciendo lo que las tinieblas quiere que haga, ¿cierto? El diablo termina ¿qué? Tomando el control de esta persona y doblegando su voluntad. Amén. Entonces, es la estrategia que el diablo usa. Es la estrategia que Satanás usa. Cuando Adán y Eva estuvieron en el huerto del Edén, ¿qué hizo Satanás? ¿O qué hizo la serpiente? Ella los llevó a un punto de doblegar su voluntad. O sea, los llevó al punto de que ellos tomaran una decisión. Porque el diablo no los obligó. Él los tentó. Él empezó a persuadirlos. Exacto. ¿Para qué? Para después esclavizarlos. Wow. Él empezó a persuadirlos para después esclavizarlos. Y yo creo que leamos esto que está en Génesis 3. O sea, primero los esclaviza. ¿Sí? Primero los atrajo, mi amor. Los atrajo.
los atrajo, los sedujo. Exacto. Los sedujo. Y después los llevó a tomar una decisión. Y ahí fue donde ellos tomaron ¿qué? La decisión de desobedecer a Dios. Y el diablo apresó ¿qué? Su voluntad. Porque ni siquiera era que comieran del fruto, no. Era la voluntad de era obedecer. La voluntad de obedecer. Porque Dios nos hizo con un libre albedrío, sí. Mi amor. Ni es que el diablo no puede tocar eso. No lo puede tocar. Pero sí puede llevar a una persona a doblegar su voluntad, que es lo que tenemos que entender. Entonces mire lo que dice Génesis 3, versículo 1, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Partamos de algo. Eso no le dijo Dios. Eso no le dijo Dios a Adán ni a Eva. Dios no les dijo eso. Entonces mire que cómo empieza la serpiente a engañar. Cómo empieza la serpiente a persuadir. Porque es que esa es la estrategia del diablo, para después doblegar la voluntad del hombre. Y el hombre empezar a tomar malas decisiones. Empieza a torcer todo. Empieza a desviar todo. Empieza a utilizar el engaño. ¿Para qué? Para desviar a las personas del propósito de Dios. Entonces mire que había un propósito establecido y había una orden que Dios había dicho. Él dijo: de todo árbol del huerto pueden comer. Y mire lo que dice la serpiente: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso es mentira. Eso es falso lo que le está diciendo la serpiente. Estaba diciendo algo contrario a la orden de Dios. Pero lastimosamente, con preguntas fue que la serpiente empezó a cautivar la mente de Eva. Empezó a cautivar su mente. Y aparte de eso, porque ella estaba sola. La cogió solita. La cogió solita y desprotegida. No estaba Adán. ¿Quién sabe dónde estaría Adán? No se sabe dónde estaría Adán. Pero en ese momento Eva estaba sola. Y empezó el diablo a persuadir su mente. Porque una de las maneras que el diablo empieza a persuadir o a manejar la mente de la gente es a través de preguntas. Y de preguntas persuasivas que van acompañadas de engaño y de mentira. O sea que las armas que tiene las tinieblas para tentar tiene que ver con ¿qué? Con las palabras que él maneja, las palabras que él empieza a torcer. O sea, él toma una verdad y la camufla con una mentira. Y una verdad mezclada con una mentira es una mentira. O sea, la verdad no puede ser mezclada. Y lastimosamente hoy en día se ve una verdad mezclada. Por eso el diablo quiere controlar la mente de las personas. Por eso el diablo quiere controlar y doblegar la mente de las vidas. Porque es una verdad a medias. Y recuerde algo, una verdad a medias, ¿qué es? Una verdad a medias es una mentira. Es una mentira, es una falsedad. Sí, mi amor. Y el diablo usa mucho las verdades a medias. ¿Cierto? No es una mentira pequeña. Le quitamos lo pequeña que es mentira. Que es una mentira. Entonces el diablo se mueve de esa forma para engañar y para doblegar la voluntad. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa capacidad de poder discernir cuando realmente algo viene de Dios y cuando algo realmente viene del diablo. Y tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, que es la que no va a permitir que usted y yo seamos engañados. Por eso es muy importante que nosotros constantemente estemos atentos a lo que Dios dice. Por eso es muy importante conocer la palabra de Dios, muy importante conocerla, para que no seamos engañados por las tinieblas, para que no seamos engañados por tanta falsedad que hoy en día se está dando. Hoy en día hay un bombardeo constante en la televisión, hay un bombardeo constante en las noticias, hay un bombardeo constante. Recuerda algo muy importante: hay una agenda que ya fue establecida y esa va a seguir. Eso no la para nadie, no la para absolutamente nadie. Recuerde que hay un control mundial. Recuerde que puede haber una antesala a un anticristo. Tenga mucho cuidado con eso. Todo eso es preparación de muchas cosas. Y no le estoy diciendo eso es para meterle temor a usted, pero es porque realmente tenemos que estar preparados. Porque Jesucristo va a manifestar su gloria de una manera muy poderosa. Y solamente los entendidos somos los que vamos a resplandecer. Somos los que vamos a resplandecer. Porque el fin de todo esto es un control en las vidas, y lastimosamente las dictaduras controlan a través del temor. Y una de las
estrategias de las tinieblas es el temor para poder controlar a las masas. Es el temor para poder controlar a las multitudes. Entonces, estemos atentos a escuchar la voz de Dios. ¿Qué pasó con Eva? Eva se dejó desviar y empezó a escuchar la voz de la serpiente. Eso fue lo más delicado de Eva. Empezó a prestarle atención a la serpiente y no a Dios. Se desenfocó de Dios. Y total, mi amor, lo que hemos estado viviendo, pero eso es lo que Satanás y las tinieblas hacen en la vida del ser humano. Lo ponen en una cárcel de temor tan fuerte que la gente no puede ver realmente lo que es en Dios. Y ese temor paraliza, mi amor. Así es. El temor paraliza. Amén. Entonces dice el versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Miren lo que hizo las tinieblas, captó la atención de Eva. El diablo captó la atención de Eva, la serpiente captó la atención de Eva. Yo le hago una pregunta, ¿qué es lo que está captando tu atención hoy? Tremendo eso. ¿Qué es lo que está captando tu atención? ¿Dónde está enfocada tu atención hoy? ¿Dónde están enfocados tus sentidos? ¿En la voz de Dios? ¿O en la voz del hombre o en la voz de la serpiente? Iglesia, y usted nos pregunta, pastores, ¿ustedes ven noticias? Algunas. No todas, porque algunas son muy amarillistas. Y algunas lo que hacen es llenar a la gente de temor, un bombardeo constante. Y yo soy de lo que me alimento. Así es. Entonces, aún en eso somos, o sea, cuando es algo certero, pero no cuando es un montón de amarillismo, perdón la palabra, de basura, porque muchas cosas son que ni siquiera son reales, son rebuscadas. Y hoy, cuando realmente se debe hablar lo que se debe hablar, no se habla. Así es, y hoy lastimosamente es un bombardeo de información. Usted coge su celular y es información por todo lado, por el Facebook, por las redes, por el Instagram, por todo lado, por el YouTube. O sea, es un bombardeo de información y a veces de desinformación. O sea, que no es realmente una información, es una desinformación. Entonces, esto empieza ¿a qué? A doblegar la voluntad de las personas. Y la gente empieza a tomar decisiones contrarias al propósito de Dios. La gente empieza a tomar decisiones contrarias porque se basan en ¿qué? En lo que dice una noticia, en lo que habla una persona, en lo que dijo tal político, en lo que dijo tal gobernante. Pero la voz de Dios, ¿dónde está? Es donde tenemos nosotros que escuchar la voz del Señor. Y es ahí donde el enemigo empieza a doblegar nuestra voluntad. Por eso diga conmigo, hoy libero mi voluntad en el nombre de Jesús. Diga, hoy soy libre en el nombre de Jesús. Diga, hoy soy libre. Y diga, hoy libero mi voluntad de toda obra de las tinieblas. Diga, yo libero mi voluntad hoy en el nombre de Jesús. Diga, soy libre en el nombre de Jesús. Diga, nada me va a desenfocar. Nada me va a desenfocar. Mire que Hebreos 11 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Nada puede desviar tu mirada de Jesucristo. Nada la puede desviar. Todo lo que desvíe tu mirada de Jesucristo es lógico, no viene de Dios. Todo lo que haga que tu mirada se ponga en el hombre o tu confianza se ponga en no algo diferente a Dios, pues lógico, no viene de Dios. Viene de las tinieblas y te quiere destruir, te quiere dañar, te quiere dañar. Entonces la estrategia del diablo y de la serpiente con Eva fue llevarla ¿a qué? A que tomara una decisión, ¿cierto? A que tomara una decisión equivocada. Y eso es lo que hace las tinieblas cuando somos tentados. Cuando somos tentados, dice la palabra, que de su propia concupiscencia, dice. Vamos a leer aquí, vamos a leer Santiago. Santiago capítulo 1 y versículo 13. Santiago capítulo 1 y versículo 13. Y mire lo que dice. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, hay una versión que dice que cuando de su propia pasión es atraído y es seducido. Entonces, la pasión o la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Amén. No, yo quiero leer eso. ¿Qué dice ahí en tu versión, mi amor? Hasta el 14. Sí, hasta el 14. Dice, cuando alguien tenga una tentación, no diga que es tentado por Dios,
pues a Dios no lo tienta la maldad, ni tampoco Él tienta a nadie. Uno es tentado cuando deja llevar por un mal deseo, Uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Tremendo. O sea, lo atrae y lo seduce, lo atrapa. O sea que un mal deseo, ¿qué hace? Atrae y seduce. Entonces mire que aquí habla de varias cosas. Número 1, habla de ¿qué? De la tentación. Habla de la tentación. Número 2, habla de la atracción. Primero la tentación, después viene ¿qué? La atracción, después viene la seducción, después viene la concepción y después viene la muerte. 5 cosas. Tentación, ¿cierto? Tentación, atracción, seducción, ¿cierto? Concepción y luego la muerte. Entonces mire que ese es el proceso que las tinieblas hacen. ¿Qué estaba haciendo? Volvamos a Génesis. ¿Qué estaba haciendo la serpiente con Eva? La estaba seduciendo. ¿Por qué? Porque esa seducción lleva a doblegar su voluntad. Pero primero empezó trabajando en la mente. Por eso nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Diga conmigo: Señor, renueva mi manera de pensar. Dígale: Señor, cambia mi manera de pensar. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces debemos creer y apropiarnos de esa palabra. Nuestros pensamientos no deben ser nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos deben estar alineados a la mente de Dios, a la mente de Cristo. Eso es muy importante que entendamos eso. Que nuestro pensamiento sea alineado al pensamiento divino, al pensamiento de Dios. ¿Cuál es el pensamiento de Dios, mi amor? Todo lo bueno, ¿cierto? Dios, ¿qué piensa de ti, Alejandra? Bendición, prosperidad, sanidad. Dios, ¿qué piensa de ti? Suegra, Miriam, Dios, ¿qué piensa de ti? Abundancia, libertad. Edercita, Dios, ¿qué piensa de ti? Que eres esforzada, que eres valiente. Pero ¿qué piensan las tinieblas? Las tinieblas piensan ¿qué? Lo malo, destrucción, robo, hurto, matar los sueños. Eso es lo que piensan las tinieblas. El fracaso, la desilusión, la desesperanza. Ese es el pensamiento de las tinieblas. Entonces es un bombardeo muy tremendo que lastimosamente hoy estamos viviendo con los malos pensamientos. O cuando un médico da un mal diagnóstico, lo primero que ataca ¿qué es? La mente, ¿cierto? Te vas a morir, te vas a enfermedad, te vas a enfermar, te va a ir mal, estás mal. Entonces eso empieza a minar la mente. Y la mente baja, ese pensamiento quiere bajar al corazón. Y es ahí donde se mina todas las decisiones que nosotros tomamos. Y es ahí de donde nuestra voluntad es doblegada, o para bien o para mal. Amén. Mi amor, perdón, hago un paréntesis. En estos días le escuchaba a alguien, y creo que lo había dicho en Iglesia en Casa, que estaban 2 habitantes de calle y uno le decía, ya te dio COVID. Y él dijo, no, es que no veo noticias. Porque es lo más tremendo, o sea, como una imagen, como depende de qué escuchamos o a quién escuchamos, eso abre una puerta al temor. Amén, abre una puerta al temor. Entonces diga conmigo: el diablo no va a doblegar mi voluntad. Diga conmigo: soy libre. Diga: mi voluntad es libre. Diga: yo camino para creer a lo que Dios ha dicho de mí. Entonces la palabra es la que renueva nuestra mente. Recuerde que nosotros no caminamos conforme a lo que alguien nos dice. No, usted no camina conforme a las noticias. Usted no camina conforme a lo que dice una persona, un gobernante. No, usted camina conforme a lo que Dios dice. Usted camina conforme a lo que la palabra de Dios dice. Usted camina conforme a lo que el Señor ha establecido para su vida. ¿Y sabe qué está hablando el cielo? El cielo está hablando sanidad. El cielo está hablando libertad. El cielo está hablando abundancia. El cielo está hablando salud para tu casa, para tu familia. Eso es lo que está hablando el cielo. El cielo está hablando liberación de deudas. El cielo está hablando milagros para tu vida. El cielo está hablando lo mejor de lo mejor para tu vida. Diga conmigo: yo tengo la mente de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo. Entonces mire que lastimosamente Eva se dejó confundir. Eva se dejó desenfocar. Y yo le digo hoy de parte de Dios algo: no se me deje desenfocar, por favor. No se me desenfoque. Ponga su mirada en el Señor.
Ponga su mirada en las promesas de Dios, en lo que Dios ha prometido para su vida. El diablo siempre quiere desviarnos. Y nos quiere desviar ¿a qué? A razonar, a pensar. Por eso empezó a preguntarle cosas. Porque empezó a manejarle la mente. El diablo es muy astuto. En la psicología muy astuto se usa mucho eso, para manejar la mente. Para ¿cierto? manejar las emociones. Sí. Para manejar las emociones. Entonces nosotros no podemos dejarnos llevar por las emociones. O sea, el reino de Dios no es un reino que se lleva por emociones, no, sino por convicciones. Escucha bien eso. El reino de Dios no es un reino de emociones. El reino de Dios es un reino de convicciones. Yo estoy convencido de lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. Jesús pagó por mi pecado. Jesús me dio vida juntamente con Él y me dio una vida de victoria. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo nos convenzamos. Esa es nuestra convicción de que podemos caminar en victoria y en bendición en nuestras vidas. Amén. Entonces, la voluntad, nuestra voluntad no puede ser doblegada por las tinieblas. Y mire que fue tan tremendo lo que hizo la serpiente con Eva, que la llevó a tomar la peor decisión. Y que aparte de eso llegó a Adán y le dio de una. Y Adán ni siquiera preguntó, sino que también comió del fruto. O sea, ni siquiera le preguntó, pero ¿por qué estás haciendo esto? Se dejaron doblegar su voluntad y tomaron una mala decisión. Dígale, Señor, guárdame de tomar una mala decisión. Dígale, Señor, guárdame del mal. Guárdame del maligno, Señor. Que el maligno no nos toque. Guárdanos de toda tentación, Señor. Guárdanos del día malo, Señor. De toda tentación, guárdanos, fortalécenos en el día de la tentación, Dios. Y que podamos salir en victoria y en bendición. Que las tinieblas no nos seduzcan. Que el diablo no nos seduzcan con sus mentiras. Tenemos que renunciar a eso. Confiamos en la verdad de Dios. Mire, recuerde, todo lo que viene de las tinieblas es mentiroso. Amén. Todo lo que viene del diablo es mentiroso. Amén. El diablo es padre de mentira. Jesús lo dijo. Él es padre de mentira. Él es homicida desde el principio. O sea, lo que Dios quiere hacer en contra de los hijos de Dios es destruirlos. Eso es lo que el diablo quiere hacer. Jesús mismo lo dijo. El ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea que esa es la voluntad de Dios. Entonces, si mi voluntad se une a la voluntad de Dios, yo voy a poder caminar en victoria. ¿Cierto? Yo voy a poder caminar en victoria. ¿Qué hizo la serpiente con Eva? Hizo que tomara una decisión alineada a la voluntad del diablo. Camino a la destrucción y al pecado. Pero Dios, ¿qué quiere? Que tomemos decisión de ¿qué? De poder obedecer y de poder disfrutar de todas las bendiciones que su reino tiene para nosotros. Amén. Te diga conmigo, yo hoy soy libre en mi voluntad. Amén. Entonces, cuando nuestra mente empieza a ser renovada, comenzamos a sentirnos bien haciendo la voluntad de Dios. Entonces, cuando esto ocurre, podemos decir lo que dijeron los apóstoles Juan y Pablo. Juan dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Eso está en Juan en 3:30. Y Gálatas 2:20 dice, y no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Escuche bien, el sometimiento de nuestra voluntad va a ser un sacrificio a Dios. Y entonces podremos comprobar o experimentar personalmente la transformación continua en nuestra vida. Esto es poderoso. Vuelvo y le repito esto. El sometimiento de nuestra voluntad va a ser un sacrificio a Dios. Y entonces podremos comprobar o experimentar personalmente la transformación continua en nuestra vida. Vamos a leer 2 Corintios 4:16. Mire lo que dice. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. O sea que busquemos a Dios con responsabilidad y automáticamente encontraremos su voluntad en nuestra vida. Amén. Diga conmigo, yo voy a encontrar la voluntad de Dios para mi vida. Diga, yo someto mi voluntad a la voluntad de Dios. Diga, hoy declaro que mi voluntad es libre para buscar al Señor. Mi voluntad es libre para tomar decisiones en Dios, para tomar decisiones conforme a lo que Dios quiere para mi vida. Escuche esto. Amén. Dice, por eso no nos damos por vencidos. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita,
pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. Tremendo eso, se fortalece. Diga conmigo, cada día me fortalezco. Cada día nos fortalecemos en Dios. Entonces, las emociones son la parte del hombre donde se vuelven los sentimientos y afectos. O sea, hay varias emociones negativas, tales como tristeza, vergüenza, dolor, miedo, celo, confusión y odio. De la misma manera hay emociones positivas. ¿Y estas son qué? Amor, gozo, la paz. Las emociones están en la vista, el gusto, el tacto, el olfato y el oído. Entonces, la realidad de las emociones. Jesucristo realmente enfrentó todas las emociones y los sentimientos de la vida humana. Y lo hizo para proveernos de recursos con el fin de que pudiéramos controlarlas. Entonces, Dios nos da la capacidad de poder ¿qué? Controlar nuestras emociones. Y si controlamos nuestras emociones, podemos tomar buenas decisiones, ¿cierto? Podemos tomar nuestras buenas decisiones. El diablo quiere tomar nuestras emociones. El diablo muchas veces quiere controlar nuestras emociones. Pero cuando nuestras emociones están doblegadas y se someten a la voluntad de Dios, vamos a vivir en victoria. Entonces, la persona que vive motivada solamente por sus sentimientos, restará valor e importancia a todos los principios bíblicos. Es importante eso. La persona, escuche bien, que vive motivada solamente por sus sentimientos, restará valor e importancia a todos los principios bíblicos. Santiago 1:6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrasada por el viento y echada de una parte a otra. O sea que una tristeza intensa va seguida de un gran gozo y júbilo. Una depresión viene después de un gran entusiasmo. O sea, en el caso de Elías fue así. Él se sintió desanimado después de cortarle la cabeza a los profetas de Baal. Es posible que el ascenso y el descenso de las emociones no solo descalifiquen a un creyente para andar en el espíritu, sino que también lo empujen a andar en la carne. Amén. Por eso es muy importante no caminar conforme a lo que nosotros sintamos. Nosotros debemos basarnos en lo que dice la palabra de Dios. Ay, tremendo eso. ¿Qué dice en tu versión? Todo solo el 8. Santiago 1:6. Sí, 6 al 8 dice: pero debe pedir a Dios con fe, sin dudar nada. El que duda es como una ola del mar, que el viento se lleva de un lado al otro. No sabe lo que quiere, por lo tanto no debe esperar nada del Señor. Pues el que duda es inestable en todo lo que hace. Amén. El que duda es inestable ¿qué? En todo lo que hace. Fuera duda. Entonces, diga conmigo, fuera toda duda. Diga conmigo, someto mis emociones a la voluntad de Dios. Diga, yo no puedo moverme por lo que yo sienta. Amén. Yo no puedo moverme por mis emociones. Nosotros debemos movernos por lo que Dios dice. Es por lo que Dios dice. Entonces, cuando el Espíritu comience a dirigir la vida del hombre, las emociones se controlarán. Como consecuencia, el silencio total de las emociones es una condición para poder caminar en el Espíritu. Diga conmigo, yo silencio mis emociones. Diga, yo someto mis emociones a la voluntad de Dios. Camino conforme a la palabra. Camino conforme a lo que Dios dice de mí. Camino conforme a lo que Dios habla de mí, no conforme a mis emociones. Amén. Entonces, inspiración y emoción. Escuche bien. La inspiración es impartida por el Espíritu Santo y no necesita ningún estímulo externo para funcionar. La inspiración nace de nuestro interior. Las emociones son impartidas por circunstancias externas y se marchitan sin la ayuda de estas. O sea, un creyente que en un momento se siente en el tercer cielo por algo que le ocurrió y en otro momento se deprime, está siendo controlado por sus emociones. Tremendo eso. O sea, un creyente que en un momento se siente en el tercer cielo por algo que le ocurrió y en otro momento se deprime, está siendo controlado ¿por qué? Por sus emociones. Entonces, al ser controlado por sus emociones, esas emociones lo llevan a ¿qué? A tomar malas decisiones. Entonces, ¿cómo las emociones afectan nuestra vida? Número 1, influyen en nuestras relaciones con otros. Nosotros somos el producto de nuestras experiencias pasadas y nuestras reacciones surgen de acuerdo a las heridas que hemos experimentado en el pasado. Por ejemplo,
Una mujer que fue abusada por su esposo va a estar siempre a la defensiva en cualquier otra relación. Otro caso sería el de una persona que tiene raíz de rechazo que le impide manifestar sus emociones y como consecuencia se crea una baja estima. ¿Por qué te ríes? Fuera todo espíritu de rechazo. Amén. Fuera todo rechazo de nuestra vida. Número 2. ¿Cómo afectan las emociones nuestra vida? Serán un obstáculo para nuestra fe. O sea, si nos dejamos guiar por las emociones, será muy difícil creer la palabra de Dios. Siempre vamos a querer ver primero para después creer. Los creyentes debemos caminar por convicción y no por emoción. Diga conmigo, yo camino por convicción. Diga, yo no camino por emociones. Diga, yo me muevo por la convicción de Dios en mi vida. Yo me muevo por la convicción del Espíritu en mi vida. Eso es lo que realmente nos permite caminar en victoria. Yo estoy convencido de que Dios te va a bendecir. Yo estoy convencido de que tú eres una iglesia victoriosa. Yo estoy convencido de que Dios te va a llevar de triunfo en triunfo. Yo estoy convencido de eso. Yo estoy convencido de que dentro de un año, en esta misma fecha, dentro de un año, usted va a estar mucho mejor que ahora. Mucho mejor que ahora. Estoy convencido de eso y no es una emoción, porque la palabra de Dios lo dice. Que el justo será como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Sí. Diga conmigo, yo camino por convicción. Entonces, cuando yo camino por convicción, empiezo a tomar buenas decisiones. Cuando yo camino por convicción, convencido de la palabra de Dios, yo voy a tomar buenas decisiones, alineadas a la palabra de Dios. Por eso es muy importante conocer la Biblia. Por eso es muy importante conocer la palabra de Dios. Por eso es muy importante leer la palabra de Dios. Eso es muy importante, conocer el pensamiento de Dios en su vida, el pensamiento de Dios para nosotros. Ese pensamiento va a traer convicción a nosotros. Amén. Entonces, las heridas emocionales impiden entregarse al cuerpo de Cristo efectivamente y convivir en amor sin temor a ser rechazado. Las heridas del pasado están dañando su presente y su felicidad. 2 Corintios 5:7. Esto es poderoso, dice aquí, porque por fe andamos y no por vista. Diga conmigo, yo ando es por fe, yo no ando por lo que veo. Por fe andamos y no por vista. Eso es muy importante. 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos y no por vista. ¿Qué dice en tu versión? Pues vivimos por la fe. ¿Qué dice ahí? Pues vivimos por la fe y no por lo que vemos. Amén. Diga conmigo, yo vivo por la fe. Mire tremendo, mire lo que hace la fe. La fe trae vida. La fe trae vida. O sea que nosotros vivimos es por fe, no por lo que vemos. Ah, pero pastor, veo tanto caos en esta situación, veo que no hay salida. Eso es lo que tú estás viendo. Pero la fe nos permite vivir y experimentar algo totalmente diferente a lo que vemos. O sea que nuestra realidad es la fe. Por eso no puedo dejar de creer. Y nuestra fe nos va a llevar a tomar buenas decisiones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la fe va a traer convicción a nuestras vidas. Yo creo que todos recuerdan el ejemplo de Tomás. ¿Se acuerda de Tomás? Juan 20, del 24 al 25. Mire lo que dice. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Mire tremendo eso. ¿Qué dijo Jesús? Bienaventurado aquel que sin haber visto creyó, ¿cierto? O sea que usted es bienaventurado. Somos bienaventurados porque de pronto no hemos visto a Dios, pero creemos a su palabra, creemos a sus promesas, creemos a lo que Él hace. Tomás fue incrédulo. Él dijo, no, hasta que yo no meta mi mano y no meta mi dedo en la llaga, no voy a creer. Hasta no ver, no creer, como dicen por ahí. Pero la fe es lo contrario. O sea, Dios quiere que nosotros nos movamos, caminemos por fe y no por vista. Diga conmigo, yo camino por fe y no por vista. Por eso yo creo. Por ejemplo, usted puede decir, pastor, me diagnosticaron esto en mi salud. Tengo un problema en mis ojos. Tengo un problema en los pulmones. El médico me dijo esto. La fe te dice algo diferente. Hay una bacteria. La fe te dice, hay una bacteria
Hay un virus que quiere matar. Hay un virus que quiere dañar la vida de tu bebé, que quiere dañar el fruto del vientre, que quiere dañar tu cuerpo. Eso es lo que supuestamente se ve. Pero la fe dice lo contrario. Amén. La fe dice, tú estás sano. La fe dice, tú estás libre. La fe dice, eso no me va a tocar, eso no me va a dañar. La fe dice, me voy a sanar. La fe dice, estoy protegido. ¿Sí ve? ¿Sí ve cómo cambia nuestras decisiones? ¿Sí ve cómo empieza a nuestra voluntad a unirse a la voluntad de Dios? Y nuestra voluntad empieza a ser libre. ¿Por qué? La fe dice Tremendo. que Él bendecirá nuestro pan y nuestras aguas y quitará toda enfermedad en medio de nosotros y ella estará lejos. Amén. Que la enfermedad va a estar lejos. Amén. La fe dice que estaremos lejos de temor y de opresión, porque no nos va a tocar. Amén. No nos va a tocar la opresión. No va a llegar a nosotros. Eso es caminar por fe. Nosotros nos movemos no por lo que vemos. De pronto usted está viendo cosas, estás viendo un panorama oscuro, estás viendo algo muy difícil para tu vida. Pero Dios está viendo algo diferente. Amén. Dios está viendo una luz allá al final del camino, que te va a dar la esperanza para poder conseguir lo que anhelas, poder conseguir tus sueños, poder conseguir eso que tanto has anhelado en tu corazón. Eso es lo que nos dicta la fe. Por eso no hay que dejar de creer, porque nuestra fe alineada al reino de Dios va a ocasionar que tomemos decisiones poderosas y vamos a empezar a ver la victoria en Dios en nuestras vidas. Amén. Es creer eso. No creamos más a las mentiras del diablo. No creamos más a lo que el sistema nos quiere a nosotros vender. No creamos más a eso. Creamos a lo que Dios dice y nuestra voluntad va a ser totalmente libre. Diga conmigo, yo no ando por mis sentimientos. Diga, yo no me muevo por mis sentimientos. Yo no me muevo por mis emociones. Amén. Diga, yo me muevo por lo que Dios dice. Amén. Y lo que Dios dice está aquí en su palabra. Amén. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay más de 3,000 promesas para nosotros. Amén. Eso es lo que realmente nos rige nuestra vida. Amén. Una vida llena del poder de Dios, de la convicción de Dios, de la libertad de Dios. Y caminamos en esa libertad en esta noche, en el nombre de Jesús. Y Padre, yo oro por las vidas hoy, Señor. Y te pido, Espíritu Santo, que te manifiestes en cada corazón y en cada vida. Oro, Señor, por personas que le han diagnosticado cosas, Padre, y que eso las ha llevado a tomar decisiones de deprimirse, de entristecerse, a tomar malas decisiones. Yo oro por esas personas, para que todo ataque de las tinieblas sea frenado, y declaro que su voluntad es libre para creer a la palabra de Dios, que su voluntad es libre para creer a lo que Dios ha establecido para ellos. En el nombre poderoso de Jesús, declaro que su voluntad es libre. Declaro libertad de la voluntad de cada persona. Que todo control que las tinieblas han querido traer a través del temor, a través de la incertidumbre, a través de la intimidación, es cancelado y es destruido en el nombre de Jesucristo. Tu voluntad es libre ahora para buscar a Jesucristo, para creer a su palabra, para caminar en fe y en victoria. En el nombre poderoso de Jesús. Diga conmigo, soy libre. Diga, mi voluntad es libre para creer a la palabra de Dios, para creer al propósito de Dios, para creer a lo que Dios ha establecido para mi vida. En el nombre de Jesús, toda enfermedad mentirosa, en el nombre de Jesús, todo lo que viene del diablo es mentiroso y renunciamos a eso. En el nombre poderoso de Jesús. Diga, yo renuncio a toda obra de las tinieblas. Diga, yo renuncio a todo argumento del diablo. Renuncio a toda mentira de las tinieblas en mi vida. En el nombre de Jesús. Y acepto la verdad de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Hay gente que está siendo sana. Yo declaro sanidad en tu vida. El temor no te va a controlar. El temor a la enfermedad no te va a controlar. Porque por la palabra eres sano. Por la palabra eres libre. Por la palabra tu familia es libre. Por la palabra tus hijos son libres por la palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Yo declaro la voluntad de Dios sobre tu vida, que es agradable, que es perfecta. Diga conmigo, yo renuncio a la voluntad de las tinieblas.
Renunciamos a la voluntad del diablo, que lo único que quiere es destruir, es robar, es matar. Esa es la voluntad del diablo. Pero la voluntad de Dios es vida abundante. Y diga conmigo, yo acepto esa voluntad de Dios en mi vida, que es agradable y es perfecta. Yo declaro libertad. Veo a gente que había estado doblegada en tristeza, en depresión, por la opresión de las tinieblas, por la opresión del enemigo, por palabras que habían lanzado en contra tuya. Y hoy declaro que eres libre en el nombre de Jesús. Yo declaro libertad en tu vida en esta noche, que eres libre de toda presión en tu mente, en el nombre de Jesucristo. Gente que ha claudicado entre dos pensamientos, gente que es inestable, gente que un día está bien pero el otro día está mal. Eso es inconstancia, eso es doble ánimo. Yo reprendo ese espíritu en tu vida en el nombre de Jesús, porque el doble ánimo te lleva a ser inconstante y a no avanzar. Y yo reprendo eso en el nombre de Jesús y te declaro libre en el nombre poderoso de Jesús. Hay alguien que me está viendo y que tiene problemas con su esposa, que tiene problemas en su familia. Hoy Dios te dice que Dios va a hacer algo especial, que Dios va a irrumpir de una manera poderosa. Dios te dice, acércate a mí y yo voy a hacer algo especial a favor de tu vida. Yo voy a extender mi misericordia y vas a ver yo cómo voy a restaurar tu hogar, porque yo soy un Dios que restaura, un Dios poderoso. Yo veo a esa persona, no sé, estás en un auto y pusiste el celular y apareció la transmisión y Dios está haciendo algo. No es casualidad que me estés viendo, es un hombre y Dios está haciendo algo en tu vida y va a restaurar tu hogar, tu familia de una manera poderosa en el nombre de Jesús, porque esa es la voluntad de Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Diga conmigo, mi voluntad es libre. Diga, yo no voy a ser más gobernado por las tinieblas. Diga, las tinieblas no me pueden gobernar más. Diga, el único que me gobierna es Jesucristo. El único que me gobierna es Dios. El único que gobierna mi vida es el reino de Dios. Es el único gobierno sobre mi vida, el reino de Dios. Jesucristo, un reino de paz, de gozo, de justicia. Es lo único que gobierna mi vida hoy. En el nombre de Jesús, diga conmigo, soy libre, soy libre, mi voluntad es libre. En el nombre de Jesús, renuncia a todo temor. Hay gente que ha estado bajo temor, hay gente que ha estado bajo intimidación, hay gente que ha estado bajo incertidumbre. Renuncia a ese temor, renuncia a eso. En el nombre de Jesús, quítate todo eso que te afecta en tu vida. En el nombre de Jesús y declárate libre. Diga conmigo, soy libre en el nombre poderoso de Jesús. Somos libres ahora en el nombre de Jesús. Oro por la empresa de Jael para que sea libre. Declaro bendición financiera, declaro abundancia sobre tu vida, Jael, sobre esas máquinas están protegidas en el nombre de Jesús y viene algo poderoso para tu empresa en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendigo tus finanzas. Todo freno que el diablo haya querido poner es cancelado y declaro un milagro poderoso en el nombre de Jesús. Diga conmigo, declaramos milagros financieros. Declaramos algo poderoso en nuestras vidas hoy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Las tinieblas no te gobiernan más. El único que gobierna nuestras vidas se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios va a orar poderosamente. Dios va a orar poderosamente. Yo bendigo a todos los que están conectados hoy. A cada persona les bendecimos grandemente. Mañana tenemos comandando la mañana a las 5 de la mañana. Así que lo esperamos. Usted pueda estar conectadito a las 5 de la mañana. Va a ser un tiempo de intercesión muy especial y muy poderoso. El viernes tenemos un tiempo de intercesión en la noche, así que únase a esa transmisión que va a ser algo muy poderoso a favor de tu casa y de tu familia. Amén. Hay que seguir orando. La oración mueve la mano de Dios. Amén. Y mueve el mundo espiritual a nuestro favor. Así que les bendecimos a todos, les amamos con todo nuestro corazón y recuerde, esta temporada de septiembre es una temporada sobrenatural. Milagros están sucediendo y Dios está haciendo cosas poderosas a nuestro favor. Les amamos en el Señor y nos vemos mañana. Feliz noche. Feliz noche. Bendiciones a todos.